Ok, empecemos. Eh, el día de hoy vamos a trabajar en el curso de biología. Vamos a trabajar lo que es la histología vegetal. Histología viene a ser la clasificación que nosotros le vamos a dar a todos los vegetales. Recordemos que en el reino de los seres vivos existen diferentes tipos. Tenemos el reino animal, el reino plantae, que es el vegetal, tenemos el protista, monera, fungi, tenemos diferentes reinos. Entonces, de todos estos reinos, el vegetal es uno de los que tiene en realidad más clasificaciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque los vegetales, los tejidos que vamos a clasificar en esa clase específico, se van a determinar de acuerdo a su capacidad de reproducción, grado de diferenciación. Vamos a clasificar estos tejidos de acuerdo a lo que nosotros vamos a observar en esta separata. Los tejidos vegetales principalmente se pueden clasificar en tejidos meristemáticos o tejidos adultos. El tejido meristemático, que está aquí, se puede clasificar en apical o primario y lateral o secundario. En el caso de los tejidos adultos decimos tejidos de protección como la epidermis o el tejido suberoso. El tejido de protección viene a ser el recubrimiento que tienen todas las plantas. Como sabes, una planta por fuera no es enteramente lisa en algunas oportunidades. Algunas tienen un tejido áspero, otro tejido es poroso, otro tejido es mucoso, otro tejido es rudo, justamente es muy duro. Tenemos diferentes tipos de tejidos para todos los vegetales. No necesariamente se refiere al tejido que está en las hojas de las plantas, también podemos clasificarlo el tejido de protección como el que está en los troncos, que nos presenta una gran durabilidad, una gran dureza. Tenemos tejido de sostén, como la colénquima o esclerénquima. Eh, También este tejido de sostén es lo que te da soporte, lo que le da un soporte principal y le da la característica de ser larga, corta, ancha o delgada. Este tejido de sostén lo que hace es mantener la planta en una posición equilibrada. Recuerda que las plantas no solamente se crecen en largo, hay plantas que son como las enredaderas, hay vegetales como las enredaderas que pueden crecer en otras formas. Tenemos también los tejidos fundamentales, ¿no? Como la parénquima clorofiliana o la reservante. En este caso, la clorofiliana es la que permite la fotosíntesis y la reservante es la que permite que se acumulen los líquidos dentro justamente de la estructura vegetal. Tenemos los tejidos vasculares como el xilema y el floema. Bien, el xilema y el floema permiten, ¿no?, la circulación correcta, ¿no?, de toda la clorofila dentro de la planta. Bien, aquí ustedes pueden ver que el tejido meristemático, que es el primero que hemos visto aquí, apical y lateral, el tejido meristemático principalmente se le conoce como embrionarios o formadores. Se localizan en partes bastante activas de la planta. Se encuentra formado por células vivas de forma más o menos esféricas o isodiamétricas. Todas estas células se encuentran en constante división. Dos tipos principales. El, prim el primario o apical y el secundario o lateral. El primario o apical se ubica en las regiones terminales de la planta, como yemas o nivel de tallos. Se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Como pueden ver, hace que la planta pueda crecer en forma vertical, horizontal, depende del tipo de planta, pero como vemos, es un tejido primario que se encarga justamente del desarrollo que va hacia arriba. Como puedes suponer, el tejido secundario se encarga de otro tipo de crecimiento, que es el grosor. El grosor, que es el lateral, ¿no? El meristemo puede ser de tipo cambium vascular o cambium suberoso, ¿no? Bien, tenemos aparte de ello el tejido adulto definitivo. El tejido adulto definitivo se forman a partir de los tejidos meristemáticos. Es decir, cuando nosotros vimos aquí el tejido meristemático, este de aquí es el tejido cuando la planta es bebé, cuando la planta está en desarrollo. En cambio, los tejidos adultos es cuando ya los tejidos van a hacer un desarrollo mayor, es decir, su segunda etapa. Los tejidos adultos se forman a partir de los tejidos primarios, siempre que se produzca la proliferación, ¿no? Diferenciación y especialización celular. Son estructuras permanentes, cada uno tiene sus características propias y cumplen funciones específicas. Se les clasifica de acuerdo a la función que pueden realizar. Por ejemplo, como vimos en el cuadro que estaba aquí arriba, vimos los tejidos de protección, sostén, fundamental y vasculares.
En el caso de los tejidos de protección se le conoce también como tegumentarios. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Epidérmico o suberoso. El epidérmico se ve exclusivamente en las partes jóvenes de las plantas y está formado por células vivas incoloras, de formas variables y dispuestas en una sola capa. Esta cubierta protectora evita la desecación de la planta y permite el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que por la planta recorren muchas proteínas. Entonces, para evitar de que se seque la planta, está este recubrimiento de protección que la protege. Es decir, cada una de las plantas tiene un diferente tipo de protección. Algunos pueden ser liso, rugoso, algunos pueden tener mucha dureza, como les expliqué en el caso de los troncos. Entonces, evita de que la planta se seque. Es la protección, ¿no? Ojo un detalle, ¿ah? Por si acaso, epidérmico. Dérmico significa piel. Epi es encima, o sea, es encima de la piel. Epidérmico significa sobre la piel. Bien, tenemos dentro de del tejido epidérmico, tenemos las células oclusivas o estomáticas. Tenemos el tejido suberoso, ¿no? Que es también una clasificación del tejido de protección. El tejido suberoso, a diferencia del tejido, a diferencia del tejido epidérmico, existe únicamente en partes adultas de la planta. Está formado por células, eh, está formado por células suberofelodérmicas y células suberosas. Estas forman el suber o corcho. Este tejido restringe el intercambio gaseoso y evita la pérdida de agua a través de tallos y raíces de las plantas leñosas. Después estos estomas son reemplazados por las lenticelas. Ahora, en español, lo que te está diciendo es que esta parte, este tipo de tejidos, lo que hace es evitar la pérdida del líquido. Es por eso que se llama tejidos de protección, ¿no? Evita el primero evita algún daño o secación y el segundo evita que se pierdan los líquidos que están dentro de la planta. Tenemos los tejidos de sostén, ¿no? Como forman el armazón o esqueleto de la planta. Tenemos la colénquima, que es responsable de dar soporte a los tallos, jóvenes, o herbáceos, hojas, pedúnculos, florales, etcétera. El incremento de colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales, como por ejemplo los vientos, ¿no? Es decir, este soporte hace que la planta sea más gruesa cuando hay un viento mayor. Entonces es una respuesta para que la planta no se salga justamente de las raíces, ¿no? Que la están sosteniendo. Tenemos la esclerénquima, que forma de tejido de soporte existente en partes adultas y no flexibles de la planta, a las cuales le dan dureza. La esclerénquima está constituida por células muertas, ¿no? Este tejido puede ser hallado en tallos tipo tronco, envoltura de frutos secos como las pecanas o las castañas, han visto que son durísimas, o las envolturas de semillas como la aceituna. Justamente esta dureza, lo que hace es una protección para el material que está dentro. Si ustedes han visto la era de hielo, han visto como la ardilla, creo que hay como 7, 8 películas de la era de hielo, creo. Hay como 5 películas de la era de hielo. Todas las Solo películas, hay, solo hay 5, profesor. 5, creo que hay 5 películas. Yo vi la 1 y la 2, creo nomás. Ahí has visto la ardilla, todo el tiempo trata de reventar la castaña. Todo el tiempo trata de plop, 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 trata de romper la pobre nuez. Eso es porque nunca se comió la nuez, creo que hasta las 5 no se come la nuez. Está puesto, ya ves, acá mi esposa dice que no. Entonces, no puede También iban a romper. sacar una serie de la misma ardilla, pero se canceló. Ah, chévere, hubiera estado la serie de esa ardilla. Mira, trata de romperlo, pero no puede. No puede romper la nuez. ¿Por qué? Porque tiene una esclerénquima muy dura. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ardillas? Agarran y ¡plum! Lo meten en un hueco y lo empiezan a picar con los dientes para poder sacar justamente el interior. Entonces, hay que sacarle esa dureza que está dentro para poder acceder a las proteínas que tienen dentro. Aparte de eso, tenemos los tejidos fundamentales. Esto aquí sí pasa a ser un poquito más de biología, ¿no? Los tejidos fundamentales se clasifican primeramente como las parénquimas clorofilianas, conocidas también como clorénquima. Presentan células con gran cantidad de cloroplastos. Se encuentran en el mesófilo de las hojas, así como el tejido cortical, ¿no? Permite la fotosíntesis. Por eso te decía, ¿no? La clorofila, el tejido clorofiliano,
permite la fotosíntesis. Y aparte de eso tenemos el tejido de la parénquima reservante, que es el que almacena las sustancias orgánicas e inorgánicas y presenta gran cantidad de leucoplastos. Vamos a ver, aquí nosotros después tenemos como los tejidos vasculares al xilema y el floema, ¿no? Tenemos también los tejidos secretores, ¿no? Que se encuentran por todas partes de la planta, ¿no? A diferencia de los animales que poseen un sistema excretor, las plantas tienen tejidos secretores. Esos tejidos secretores expulsan justamente materiales que a veces les pueden sobrar o materiales que no necesitan. Bien, nosotros aquí vemos unas preguntas de retroalimentación. Aquí en las dos primeras nos hablan del meristemo. El meristemo se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Teníamos dos tipos de meristemo, como puedes ver aquí. Tenemos el meristemo primario y el meristemo secundario o lateral, ¿no? El meristemo primario se encarga justamente del crecimiento longitudinal, mientras que el meristemo secundario se encarga del grosor. Entonces, aquí vamos a colocar, se encarga del crecimiento longitudinal de la planta, es el meristemo principal, ¿no? O primario. Y el meristemo secundario es el del grosor. Aquí le vamos a colocar el secundario. Es el grosor. Él es un tejido vegetal formado por células vivas. Están presentes en órganos tiernos y proporciona la flexibilidad. Acá otra pregunta te dice, la savia bruta es conducida a través de él, mientras que la savia elaborada circula por él. Vamos a ver estas dos preguntas. A ver, primero que nada, vamos a ver una partecita que nos ha faltado, que era el de los tejidos vasculares. Como les dije, son encargados de la conducción. Existen dos tipos, el xilema y el floema. El xilema se encuentra se encuentra formado por la reunión de vasos leñosos, los cuales a su vez se encuentran constituidos por células muertas llamadas traqueidas. Se encarga de la conducción de agua y sales minerales como la savia bruta. Entonces, aquí debajo nos dicen, la savia bruta es conducida a través del, ¿de dónde? Xilema, ¿ya? Del xilema. Repito, ¿no? Existen dos tipos. El xilema se encarga de la conducción de agua y sales minerales como la savia bruta, es el xilema. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar. Y aquí dice, mientras que la savia elaborada circula por él, vamos a ver. Tejido de transporte constituido por la reacción de vasos liberianos o cribosos, los cuales están formados por células vivas llamadas cribosas. Se encarga del transporte de la savia elaborada. El floema es el que se encarga de la savia elaborada. Así que aquí será floema. Ahora por último, él es un tejido vegetal formado por células vivas. Está presente en órganos tiernos y proporciona la flexibilidad. Ahora, ¿cuál de todos es el que proporciona la flexibilidad? A ver, repito la pregunta, es un tejido vegetal formado por células vivas. Está presente en órganos tiernos y proporciona la flexibilidad. El, ¿Cuál está formado por células vivas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea?
Viene, lo voy a pasar despacito. Lo voy a pasar despacito. Ahí sí pueden ver mi pantalla compartida, ¿no? No hay ningún problema con eso, ¿no? Sí, pero chiquito se ve. ¿Se ve chiquito? Mm, Pero me hubieran avisado, pues. Ahí. sí, ahí está bien. El floema, El floema. El floema sí. dice es tejido de transporte constituido por la reacción de vasos liberianos o cribosos, los cuales están formados por células vivas llamadas cribosas. Se encarga del transporte de la savia elaborada. Entonces, estamos hablando de un tejido que va a transportar la savia. Pero en este caso de la pregunta me está diciendo, él es un tejido vegetal formado por células vivas y está presente en órganos tiernos y proporciona flexibilidad. Te lo voy a responder, mira. Te lo había estado poniendo varias veces por acá. La colénquima es el responsable de brindar soporte a los tallos jóvenes y herbáceos, hojas y pedúnculos florales. El incremento de colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales. Lo que pasa es que los tejidos de sostén son de dos tipos. Eh, Uno de los tipos es la colénquima, ¿ya? Y otro es la Ujú, esclerénquima. La colénquima es la que te pide, como dice el tipo soporte, es lo que permite de que sea flexible la planta, de que sea flexible y pueda tener cierta cantidad de dureza. Esta es una respuesta cuando hay mucho viento, ¿no? Es decir, para que te pueda tener cierta flexión, ¿no? Lo empuja el aire y se dobla un poquito nada más, ¿no? Se dobla ¡ploja! Hasta el suelo. Entonces, ujú. en cambio, la esclerénquima es un tejido de soporte existente